tardes, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra tercera sesión de capacitación virtual organizada por el módulo penal del nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Antes de iniciar esta conferencia virtual, les informamos que la asistencia se va a registrar mediante un enlace de Google Form, que será publicado en esta página durante la transmisión de esta jornada académica por un periodo de 15 minutos. Este enlace va a ser fijado en los comentarios del Facebook. Del mismo modo, las preguntas para el magistrado también pueden ser remitidas a la caja de comentarios del Facebook. El día de hoy nos acompaña con su disertación un magistrado de reconocida trayectoria profesional en materia penal. Nos referimos al doctor Bonifacio Meneses González, que nos brindará una capacitación o una conferencia sobre salidas alternativas y mecanismos de simplificación procesal bajo el nuevo Código Procesal Penal. Previamente, destacaremos los aspectos más relevantes de su hoja de vida. El doctor Bonifacio Meneses es magíster en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal, con estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Santo Tomás en Bogotá y en la Universidad Autónoma de México. Profesor de la Academia de la Magistratura, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, y en la actualidad se desempeña como juez del Sistema Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima. Démosle la cordial bienvenida al doctor Bonifacio Meneses. Bien, muchísimas gracias por la presentación. En verdad, siempre gustoso de estar en la Corte Superior de Justicia del Callao, una de las cortes emblemáticas de nuestro país. Y cómo no, mi saludo a los señores magistrados, a los señores auxiliares jurisdiccionales y a todo el personal de esta digna institución, Corte Superior de Justicia del Callao. En efecto, se me ha encargado hablar sobre salidas alternas, sobre el principio de oportunidad, acuerdos reparatorios y el problema que se tiene en cuanto a la tipificación en los procesos inmediatos. Algo así es la tarea que se me ha encomendado. Y les agradezco porque en verdad es un tema muy, muy interesante, muy bonito, y ojalá que podamos de alguna u otra manera cumplir con las expectativas, reitero, de ustedes y de tan digna corte. Vayamos por lo importante y por lo principal. A ver, en el mundo entero tenemos dos grandes campos o dos grandes presupuestos o dos grandes estilos de juzgamiento. Un sistema enraizado en la Inglaterra de tiempos medievales y al frente ya aparecía el sistema europeo continental. Diremos entonces que es el sistema anglosajón y el sistema europeo continental que en cierta manera ha sido adoptado por nuestro país. Mientras que el principio de oportunidad es una regla en el sistema anglosajón, el principio de obligatoriedad o legitimación procesal es una regla para nosotros. Nosotros vivimos en un afán querulista, queremos juicio, todo lo vemos juicio. Mientras que el otro sistema solo va a juicio los grandes problemas. Aquellos que en verdad merecen ser conducidos a juicio oral. Vayamos en el caso concreto. Digamos en Estados Unidos, lo que va a juicio es el caso Michael Jackson o J. Simpson. Aquellos que en verdad tienen la envergadura que podemos discutir, mientras que acá en el Perú, el robo de un celular, la invasión de un terreno, la afectación de cualquier tema patrimonial, y cuando se trata de otros bienes jurídicos tutelados o protegidos, también son inclusive de conocimiento de la Suprema Corte de Justicia. Algo que es muy criticado en el mundo entero, por cuando la Corte Suprema de Justicia de la República debería únicamente conocer en aquellos casos para fijar y sobre todo orientar a nosotros los jueces inferiores en grado cómo debemos trabajar en la forma de los precedentes. O sea, hay un precedente vertical que debe venir de la Corte Suprema, ese precedente vertical que también debe venir del Tribunal Constitucional. Lo hemos trabajado mucho sobre los precedentes horizontales, cuando tenemos algún problema entre los colegas de la misma instancia, discutimos, tomamos acuerdos, y entonces llegamos a una conclusión. Entonces existen los acuerdos plenarios o plenos jurisdiccionales, ¿no es cierto? Y entonces tenemos ese precedente vertical, precedente horizontal. El precedente más importante es el autoprecedente, del cual nosotros como jueces nunca debemos apartarnos y juzgar siempre a igual razón, igual derecho.
Pues bien, eso es lo que en el mundo entero se ha ido manejando. Principio de oportunidad en el sistema anglosajón de la regla, principio de legitimación o de obligatoriedad procesal para el sistema europeo continental. ¿Cuál es la excepción? La excepción para el sistema anglosajón es el sistema de legitimación o de obligatoriedad procesal, mientras que para nosotros la excepción es el principio de oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver y vamos a partir de aquel tema. Voy a ver si sería importante compartir algunos apuntes que he podido tener a la mano. Y quisiera preguntar a Pamela si se puede ver, si estoy presentando o no, unas diapositivas, por favor. Sí, doctor, sí se puede visualizar. Correcto. Entonces, estamos ahí, vamos a caminar bonito en este tema llamado salidas alternativas y mecanismos de explicación procesal bajo el nuevo Código Procesal Penal. Ya hemos iniciado con este tema, ¿no es cierto? La diferencia en los principios llamados así de obligatoriedad o legitimación procesal y en aquel principio de oportunidad. Pues salgamos entonces y empezamos a caminar qué es lo que ocurre cuando se altera la paz social cuando una persona infringe un delito o comete un delito. ¿A qué me refiero? La idea en el mundo entero es que vivamos en paz social. El Estado tiene un afán intuitivo hacia sus ciudadanos y que todos desarrollemos y caminemos en un afán de podernos llevar bien como las comunidades anheladas o soñadas. Un desarrollo equilibrado y armónico entre los ciudadanos y ellos con el Estado. Pero ¿qué pasa cuando alguien altera esa paz? O sea, mata, roba, viola, falsifica, trafica, etc. Ya viene el ingreso de un señor llamado derecho penal. Mientras tanto, lo que tenemos que buscar es agotar todos los medios de control social. ¿Qué dice regularmente nuestros viejos maestros? Decía, cuando se han agotado todos los medios de control social, recién llamamos al señor derecho penal. Mientras tanto, tratemos de vivir y conciliar en paz, pero esto no ocurre. De cierta manera, lo que se ha buscado es de que estas conductas son las que han ido atravesando ciertas líneas en las que han sido afectados gran parte de la sociedad, pero sobre todo la colectividad entera cuando se trata de algunos hechos delictivos que van más allá de lo que podemos tener en claro respecto a la paz social. Normalmente se busca y se dice, no, vayamos con el principio de mi intervención, decía, de última ratio. Solo debemos llamar al señor de derecho penal cuando se han vencido todas las formas de control social. Esa es la idea. Cuando vemos el carácter fragmentario, decimos, solo debe proteger los bienes jurídicos más importantes para las personas y la sociedad ante los ataques más intensos. O sea, aquellos casos de bagatela tienen que tener otra forma de control. Y cuando decimos principio de culpabilidad, entonces decimos que solo puede ser sancionada con una pena de persona que haya sido previamente declarada culpable. Y debemos recordar necesariamente al maestro César Bacari Bonenzana, cuando se había hablado tiempos inmemoriales sobre delitos y las penas, y no hay un crimen, no hay una pena sin el eje, es cierto. Y vamos, por supuesto, concertando en ese bloque de constitucionalidad, pero sobre la estructura básica del derecho penal y el principio de legalidad. Tanto delito como la pena deben estar previstos en la ley de manera previa, clara, precisa. ¿Por qué? Porque está de una lex certa, lex previa, lex scripta, y está justamente en el artículo 2, título preliminar. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando y haciendo las basecitas de lo que queremos discutir la tarde de hoy. Entonces, el principio de legitimidad habla que solo pueden ser considerados como infracción penal las conductas que afecten o pongan en peligro un bien jurídico penalmente relevante. El principio de legitimidad que está afincado en el artículo 4 del título preliminar. Y por supuesto, todo eso debe ir de la mano con aquel principio que no solo está vinculado en este carácter, sino sobre todo para todo el ordenamiento jurídico, que seamos proporcionales, no solo en aquellas medidas de seguridad, sino también en las penas, y tiene que corresponder a la magnitud del hecho y sobre todo a la peligrosidad del acto. Hasta ahí podemos decir, bueno, ya hemos advertido una conducta delictiva. Pues cuando ocurre la noticia criminal, la noticia criminis, se pone en conocimiento de quién, del señor Ministerio Público. El señor fiscal debe decir, señor, este hecho que se atribuye como conducta, evidentemente delictiva, tiene que tener una respuesta de parte del Estado.
Y para eso, conforme al artículo 159 de la Carta Fundamental del Estado, nos dice, esto se lleva al Ministerio Público. Y este señor tiene facultades discrecionales. El fiscal puede ordenar el archivo de la denuncia, porque, por ejemplo, el hecho delictivo no constituye delito, no es perseguible judicialmente, o de pronto ahí había unas formas de extinción de esta acción penal, así lo prevé el artículo 334 de este Código Procesal Penal. Dispone la realización de diligencias preliminares, por eso pues tener 20 días, en esos 20 días, con la ayuda de su policía o en sede fiscal, puede actuar justamente conforme a los artículos que van 65, un segundo, el 330, inciso primero, y 334, inciso segundo, de esta codificación procesal. Pero ¿qué pasa cuando él ya tiene en su mente y lo plasma en un documento y dice, no, aquí sí tenemos la consideración de parte del Ministerio Público que disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria? Ya hemos salido de la investigación preliminar, vamos a ir a la investigación preparatoria, y entonces hace conocimiento del señor juez de investigación preparatoria. Y cuando esto tiene en mente de que si bien es cierto, tenemos una conducta típica, antijurídica, culpable, perseguible judicialmente, no se ha extinguido la acción penal por efectos de tiempo, aparece el famoso llamado principio de oportunidad, que también estaba en el Código Procesal Penal de 1991, en el artículo segundo, y también ha sido recogido en el mismo articulado, en este Código Procesal Penal, el decreto legislativo 957. Entonces, el principio de oportunidad es la obtención del ejercicio de la acción penal por parte del representante del Ministerio Público en aquellos casos de mediana o mínima lesividad. Eso nos han enseñado desde tiempos del colegio, o que diga, perdón, de la Escuela de Derecho, de la universidad, y fíjense que hasta ahora no se nos olvida este presupuesto que nos decían, ¿qué es el principio de oportunidad? Es la atención del ejercicio de la acción penal por parte del representante del Ministerio Público en aquellos casos de mediana o mínima lesividad, ¿cierto? Bonito queda. ¿Y cuál es, por ejemplo, en este caso que vamos a ver en cuanto a las formas de resolución del proceso penal peruano? Ya hemos dicho que somos un afán terrorista, queremos llevar todo a juicio. Nuestro proceso penal del 957 habla, en efecto, de que tenemos en cuenta aquella silogía básica de lo que camina el derecho en cuanto dice, ¿no?, de que existe una investigación preparatoria, la etapa intermedia, y luego nos vamos a la etapa de juzgamiento. Entonces, ahí donde se debe imponer a una persona, ¿qué? Se debe imponer una pena, y si en caso esta persona puede ser un agravado mental o está dentro de los aspectos de que no le corresponde la imposición de una pena, es una medida de seguridad, pues se le impone. Entonces, ahí tenemos los articulados correspondientes respecto a lo que implica el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la terminación anticipada, las formas de salir de ese proceso. Ya no en la forma de imposición de una pena o una imposición de una medida de seguridad, sino estamos viendo ya las válvulas de escape. Principio de oportunidad, acuerdos reparatorios, terminación anticipada, la conclusión anticipada. Bueno, también la colaboración eficaz es una forma de poder zafar de esto. Y en el caso de los procesos especiales, también que están en el artículo 102, y que tengan la posibilidad de que esto no sea materia de aplicación. Y vemos, son válvulas de escape, son salidas alternas. Entonces, estas son las que podemos utilizar y el fiscal puede tener en sus manos, porque se trata de la solución de un conflicto penal, requiere una atención inmediata que la decisión que se adopte, y por supuesto una respuesta a los involucrados, y ya me refiero al encausado, al imputado, ¿no es así?, al encartado o a la víctima, y a la sociedad, por supuesto. Entonces, cuando una persona le es imputada la comisión de delito, se lleva a juicio, esa es la idea, ¿no es cierto? Pero cuando de pronto hay situaciones en las cuales se debe debatir o existe una situación controversial, una prueba, o cuando es un tema jurídico relevante, debe ser materia de mayor amplitud, entonces, es bueno pasarlo allá. Entonces, mucho depende, sobre todo, de la formación. Existen fiscales que quieren llevarlo todo a juicio. En Colombia dicen, si el fiscal no preacuerda, preinfarta, porque el juicio oral es un albur. Entonces, los fiscales, en lo posible, tratan de que esto no llegue a juicio y buscan acuerdo, como Estados Unidos, plantean un acuerdo. Entonces, nuestra normatividad procesal, que hace conflicto penal y mecanismos de simplificación procesal, que merecen ser utilizados y para que estas personas puedan ser beneficiadas en ese sentido, ¿no es cierto?
¿Cuáles son esas salidas alternativas y mecanismos de función que habíamos señalado hace un momento? Por supuesto que tiene una lógica, por supuesto que tiene una circunstancia de buscar por qué debemos recurrir a estas salidas alternas. Investigación preparatoria, fase intermedia, juicio oral. Bárbaro. Y a veces llegamos a lo mismo con lo mismo. Dentro de un momento vamos a ver cómo es que en el mundo entero, me refiero a un sector que consideró la aplicación del principio, no solo de este principio de oportunidad, sino también el proceso inmediato, procesos abreviados, han solucionado algunos conflictos. Entonces, ¿por qué? Porque existe una repercusión mínima a nivel de la sociedad, porque este criterio es posible solucionar el conflicto sin el uso formal del proceso penal o simplificando algunas etapas, ¿no? Y esa simplificación de la solución se sustenta en la existencia de una causa, elementos de convicción suficientes para buscar esa solución. Y por supuesto es socialmente aceptada. Y esa racionalización de la persecución penal obedece a esa insuficiencia de recursos por parte del Estado para perseguir todos los casos en los cuales, me pongo a pensar. La conducción a un estado de ebriedad llegó un momento, y digo como en estadísticas en Lima Norte, que era incontrolable, o sea, es decir, la cantidad de personas que manejaban en estado de ebriedad, y luego cuando estas personas eran intervenidas, y derivaba en la aplicación de lo que se implica es los principios de oportunidad. Claro, la cosa es que había que trabajar mucho en ese sentido. Y esto necesariamente ayudaba porque se hacía un compendio de actuaciones procesales en la que no necesariamente podíamos llegar todo a juicio. ¿Se imaginan que nosotros, los procesos de omisión de asistencia familiar, de condición de estabilidad, lo llevemos todo a la etapa de juicio oral, ahí en extremo, y que la Corte Suprema lo conozca? Nunca se podría llegar a la solución. No tenemos una Corte Suprema que está resolviendo casos de hace 3 años, 4 años, 5 años. Y luego de que supuestamente el día de hoy resuelven, regresa a su juzgado después de 2 años. Los expedientes están atiborrados en todas las salas. No necesariamente por esta forma de la codificación. Un código de procedimientos penales del año 1940 anquilosado, vetusto, inservible. Pero menos mal de que ya tenemos nuevo Código Procesal Penal, así se llama acá en la Corte Superior de Justicia de Lima y Lima Sur. Todo el Perú ya aplica. Y por supuesto el Callao, donde estamos en este momento virtualmente, ya tienen buen tiempito trabajando con el nuevo código. Entonces esto ayuda a la economía procesal. Entonces lo que se trata es no al uso de los recursos y que dentro de ese aspecto exista un respeto al debido proceso y se dan justamente dentro de las garantías. Dentro de las garantías para ser juzgado y también que eso sea vinculado al plazo razonable y que vayan de la mano con una explicación a la sociedad para decirle, señor, no vuelvas a manejar, no cometas estos eventos, porque existen como en otros lugares una política criminal, o sea, ese es un diseño de que esto ayuda no solo a reeducar a nuestras personas. Salgamos nomás, no vayamos a Estados Unidos, no vayamos a Europa, vayamos a Chile nomás, acá al costadito. Si a algún sujeto se le va a ocurrir manejar sin el cinturón de seguridad, se le va a ocurrir manejar en estado de ebriedad, se le va a ocurrir manejar sin las luces encendidas o con alguna avería en el vehículo. Y peor si se les va a ocurrir en algún sujeto, aquí nomás, de repente tratar de coimear al policía o que éste sugiera alguna situación así al conductor. Eso sería insólito. No les digo lejos, no les digo en Estados Unidos que sería gravísimo, aquí no. Y existen países así, Uruguay bien ordenadito, Chile ordenado en ese aspecto, Argentina un poco, Ecuador muy firmes. En Ecuador en todos los taxis hay 2 cámaras de video, una conectada al copiloto y otra a espaldas del piloto, en todos los taxis, conectados a un 911. Su sistema, las unidades de flagrancia de Ecuador funcionan como un relojito. Y no tenemos esta posibilidad de tener esa ingente cantidad
de actuaciones como diario vemos en las noticias que no da ganas ya de ver noticias, ¿no? Y entonces esas son las cosas que regularmente ocurren y se va llenando nuestros procesos con tantos delincuentes que a diario hacen el arrebato con su modo de vida. Pues bien, ya tenemos el proceso, ¿cierto? Hay que ver qué es el más adecuado para elegir. ¿No es así? Dentro de estas salidas alternas, por ejemplo, decimos el principio de oportunidad, que ya lo habíamos señalado, cómo es que es una facultad constreñida al señor fiscal. Este señor fiscal, representante del Ministerio Público, va a plantear esta posibilidad de la aplicación del principio de oportunidad, reitero, en aquellos casos de medida mínima lesividad. Entonces, para este caso tenemos que ver y revisar ciertas condiciones en las que tenemos que trabajar y aquellas que no representen mayor situación de envergadura, porque podemos tener, por supuesto, algunas circunstancias en las que no se puede repetir, reiterar, continuar, y que cada vez que esa persona cometa nuevamente la condición de estado de ebriedad, volvemos a aplicar el principio de oportunidad. O que aquellos casos, y lo vamos a ver, en los que no necesariamente tengamos que ver su aplicación en aquellos eventos delictivos cuya pena privativa de libertad es mayor a lo estipulado y sobre todo aquella forma de la pluriofensidad del evento delictivo. Pero si tenemos suficientes indicios relevantes de la comisión del delito, tenemos la individualización del sujeto, porque no nos olvidamos que es una de las características más importantes y que este sujeto sea vinculado al hecho punible, ¿no? De que la acción penal no haya prescrito por efectos del tiempo, pero si no concurren dichas exigencias, el fiscal deberá archivar el caso, solicitar el sobreseimiento, si es que ya haya formalizado la investigación preparatoria. Bien, entonces, ¿cuáles son esos supuestos de aplicación en los cuales tenemos marcado el principio de oportunidad, ¿no? Puede ser el caso de que de pronto el agente ha sido afectado en su delito de manera tal que quiso lanzar una bomba molotov, digamos, una manifestación, quiso afectar un bien, quiso dañar a una persona y de pronto la bomba le explota en el brazo, ¿no? Me refiero a las lesiones que quiso causar, pero él se sintió más afectado. O que ese evento delictivo ha sido de mínima gravedad o su lesividad no haya sido de mayor envergadura, ¿no? Sobre todo en los casos de atenuación de una pena de que implicaría que no supere los años de pena privativa de libertad, omisión de socorro, comisión de estado de ebriedad, receptación, etcétera, algunas circunstancias que podían ayudar a que el fiscal diga, bueno, esa es la oportunidad para aplicar el principio de oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Puede darse el caso que este agente se vea afectado por el delito, o sea, me refiero a la relación autor-víctima, que también es muy vinculado a las teorías victimológicas o de la victimodogmática, no necesariamente vinculadas al evento criminal, de que faltaría, pues, un elemento exigible, ya sea en la gravedad de la consecuencia de la que él quiso causar. Y para estos efectos, no solo puede ser afectación física, sino también moral, ¿no? Entonces, para eso se requiere, en efecto, de que hayamos tenido una persona experta que nos diga cuál es la afectación que pudo causar. Entonces, lo esencial y en la mayoría de los casos, esta clase de presupuestos del principio de oportunidad están vinculados a conductas culposas. Aquellas que se han evidenciado, por ejemplo, los 6 elementos que conocemos desde tiempos anteriores, ¿no? ¿Qué cosa es la negligencia, impericia, imprudencia, el deber objetivo de cuidado, previsibilidad y el incremento del riesgo? Bajo esos 6 presupuestos deberíamos trabajar y decir el fiscal, bueno, podemos aplicar el principio de oportunidad. Y en aquellas figuras dolosas cuya afectación no sea mayor ni tenga la característica de la pluriofensividad, que eso sería imposible, o que el bien jurídico protegido o tutelado tenga que estar mancillado en términos en los cuales su resarcimiento sea lo más óptimo posible. Una lesión leve, digamos, y que la persona puede cubrir con los gastos que si de pronto implicaría una recuperación médica y que en su caso podía de alguna u otra manera ver la solución.
Existe un ejemplo que, verdad, a veces solo se ve en las películas o que sí ha ocurrido, de que un padre de familia no se percata que su niñito está jugando bajo su vehículo o fue atrás de su pelota, él retrocede y le quita la vida. Entonces, evidentemente, ahí hay un homicidio, ¿no? Y hay que catalogarlo qué calidad de homicidio es. No sabemos que a partir del 106 es adelante. Y sobre ello tendríamos que trabajar y decir, señor, oye, este hombre merece que vaya privado de su libertad, ¿no? Hubo el caso de que tuvo que impericia, no, negligencia, imprudencia, ¿ah? Deber objetivo de cuidado, sí, previsibilidad, sí, incremento de riesgo, ¿cómo? Saber qué es lo que iba a pasar con esa criatura, ¿no? Ciertamente, en aquellos casos de los delitos de bagatela, por eso hay que revisar el artículo 2 del Código Procesal, cuando dice que si en verdad implicarían merecimiento de la pena, porque hay inclusive homicidios piadosos, ¿ah? O que algunas conductas que podían dar lugar a esas lesiones, o que podría ser, por ejemplo, de que se abstiene de ejercitar penalmente el fiscal, partido justamente del resguardo también de la víctima, y porque no puede ser, en su caso, revictimizada, ¿no? Entonces, si en el 126 del Código Penal, por ejemplo, hay una omisión de socorro, otra que figura que siempre dicen aquella persona que en el aspecto doloso contrae matrimonio a sabiendas que él era casado, o que de pronto él, sin saber que su pareja era casado, contrae matrimonio, o a sabiendas también contrae, entonces bigamia. El 139 del Código Penal establece esta posibilidad punitiva, y entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal? Bueno, de pronto podemos aplicar este principio de oportunidad, y en los casos en los cuales tendríamos violación de la intimidad. En aquellas circunstancias, diríamos, por ejemplo, de que falta mereciendo una pena, ¿sí? Y no nos olvidemos los tres clases de errores. Error de tipo, error de prohibición y error de culturalmente condicionado. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, el error de comprensión culturalmente condicionado? Yo les voy a comentar un caso que tuve la oportunidad de ver. Fui magistrado y presidente de la Honorable Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno. Así se llamaba, Honorable Sala Penal. Y hay una isla muy hermosa, paradisíaca, que van muchos turistas, que se llama la isla de Taquile, junto con la isla de Mantaní. El tiempo que había yo estudiado una maestría en Suiza, me parecía que era un lugar perfecto donde no había delincuencia. Pero cuando vi ese paraje hermoso de nuestra tierra, decía, y esos tampoco no cometen delito. Es decir, en esa isla la gente es abierta a las puertas de sus casas, nadie toca nada en lo absoluto. Y el respeto a lo ajeno, pues eso, digamos, es suizo, digamos, pero pasa en esa isla. Un profesor recién contratado a la escuela fue y una noche le dio ganas de prepararse un caldo de gallina, mató una gallina que estaba por ahí, y de pronto los pobladores advirtieron a ello. Fue sometido a proceso, hay tipos ronderos en la plaza pública de la isla. Él desconocía el tema, y respecto a ello fue sometido a procesamiento, y que había sido latigado, había sido sometido a torturas, y sobre todo debía pedir el perdón de rodillas ante, digamos, al mayor sacerdote, pero era, digamos, un anciano que no es que gobernaba, sino el más respetado, el que podía impartir justicia. Interesante el tema porque luego de ello se aplicó este error de comprensión culturalmente condicionado, porque ellos habían actuado bajo la creencia como que nadie debe tocar nada, pues este hombre colocó en sí y para sí esa gallina y después fue lesionado. Eso fue conocimiento inclusive de la Corte Suprema, pero de tribunales extranjeros, cuando vienen a estudiar sobre estas circunstancias que pasan en gran parte de las poblaciones originarias, no vamos a decir indígenas, no, ni vamos a decir tampoco de que está comprendido en la parte interior de nuestro país, no, son lugares originarios que aún conservan sus propias culturas, en las que, por ejemplo, consideran que pueden tener relaciones sexuales con menores de 13 años, y es parte de su cultura, etcétera, etcétera, y entonces ahí hay cuestiones que van vinculadas y que podrían ser también materia de esta aplicación. También respecto a lo que podía darse en aquellas figuras delictivas partiendo de la responsabilidad restringida. O sea,
que el sujeto tiene entre 18 y 21 años o más de 65 años. Entonces te puede también, en su caso, evaluar el fiscal. O en casos, por ejemplo, donde existe la figura que está asentada y descansa en el artículo 25 del Código Penal sobre respecto a la complicidad secundaria, y por eso, si en caso determina que no existe ningún interés público gravemente que pueda repercutir en la sociedad, pues entonces el fiscal lo que hace es invocar y aplicar el principio de oportunidad. A su vez, ha señalado estos supuestos especiales en los cuales podían darse o no darse, en cuanto, en el caso de la minería ilegal, decían en qué manera puede darse esta figura en el que tengamos algunas personas vinculadas hay una forma, por ejemplo, en la zona de la Rinconada, que es un lugar en el que trabajan los muchachos jóvenes de todas las edades, el cachorreo, o sea, 7 días para el patrón, o 6 días, perdón, 6 días para el patrón y 1 día para él. Si en ese día encuentran el oro es para él, los otros días tienen que trabajar para ellos. Entonces, existen algunas posibilidades, unas magnitudes de lo que puede ser en verdad esta forma de juzgamiento en esta clase de figuras delictivas. Y podríamos extendernos, aunque nuestro Código Penal, lamentablemente, de 1991, que fue considerado como uno de los códigos en los cuales de mejor técnica legislativa en Latinoamérica, se ha convertido en que tiene más modificaciones e inclusiones de penas privativas de libertad in extenso, como la cadena perpetua por muchos delitos, que propios artículos. Tiene más modificaciones que artículos. Y en la gran mayoría de estos están vinculados al incremento de penas. Eso que decían los tratadistas es la inflación del derecho penal nuclear, la inflación del derecho penal voluntario, el derecho penal populista, ¿no? Y que en todo el mundo nunca ha dado resultados. A ver, nos ponemos a pensar, en lugares del mundo en que el incremento de sanciones, el derecho penal punitivo, esa escalinata punitiva ha disminuido el delito. Para nada, para nada. Hay países que aún aplican la pena de muerte y esto no ha reducido el nivel de delincuencia, y que nuestro código, que antes tenía un margen, inclusive que el robo agravado era de 3 a 8 años en el inicio, o el tráfico de drogas, en el extremo más de 15 años, pues ahora estamos por un robo agravado con siguiente muerte, cadena perpetua. Secuestro, cadena perpetua, ¿no es cierto? Forma de homicidio, cadena perpetua. Feminicidio, cadena perpetua. Violación de la libertad sexual, cadena perpetua. Hay muchas figuras delictivas. Entonces, si decimos que la pena privativa de libertad no supera los 2 años, nos vamos a encontrar con muy pocas figuras. Muy pocas figuras, y en aquellos supuestos de atenuación, que digamos que sea 4 años de pena privativa de libertad, que podía ser en su caso de algunas otras figuras, pero que estén enmarcadas y corroboradas adyacentemente de otras circunstancias, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Relacionados a la edad de la persona o los errores que habíamos contemplado. Me refiero al error de tipo, error de prohibición, error de comprensión cultural de condicionado. ¿Okay? Cuando hablamos de estos delitos, justamente en los que puedan tener una sanción y que se pueda tener no solo el aspecto de la atenuación de la pena o la mínima culpabilidad. Pues ahí diríamos, sí, señores, qué interesante el trabajo de la Fiscalía en lo que vemos en el principio de oportunidad. Entonces, ahí la actuación de la Fiscalía va a estar muy bien y vamos a resumir, decir cómo es de que vamos a conocer en su caso un trámite a través de que el fiscal, por ejemplo, dispone el principio de oportunidad, se tiene que citar al imputado, realiza una diligencia y todo tiene que ser plasmado en acta, ¿cierto? Eso está debidamente satisfecho ese requisito, y por supuesto que es una voluntad que parte también en el sustento de hacerle ver a este imputado que sobre él recae una conducta penal, las implicancias que si en caso no cumple con los acuerdos, ya sea en el pago de la resolución civil, ya sea en el tema el tema conductual, pero también importa, sobre todo, que para esta persona va a tener en claro que no va a tener antecedentes penales. Una de las circunstancias en las que acuden y son partícipes de este acuerdo, de este principio de oportunidad, es de que no tiene antecedentes penales. Y para estos casos, entonces,
el fiscal debe tener muy en cuenta aquellas cosas que hemos hablado hace un momento, ¿no es cierto? De que se tiene que hacer plasmado un acta, por supuesto. En caso de que se consulte una u otra manera, si se puede, el monto que debe recibir la reparación civil de la parte agraviada. Y si en caso no llega a un acuerdo en el pago de la reparación civil, deberá mantenerla de acuerdo a un criterio en el que el fiscal puede en su momento hacerle ver a la parte agraviada. Entonces, es importante ver el caso en que aquellas personas puedan tener bajo sí y sobre sí el respeto a las condiciones en el cual el fiscal le dice, señor, usted se le va a tener en cuenta para los efectos de poderle no aplicar o no imponer esta forma de consecución o persecución del proceso y sobre todo y cortarlo en una manera así en el que no vayamos proceso únicamente al principio de oportunidad. Y por ello es una libre voluntad, en una forma en el que puede el fiscal poder hacerle saber de qué manera le va a servir esta forma y en la cual el señor deja constancia, por supuesto, de esta situación. Ahora bien, vamos a recalar en un tema vinculado a lo que es el segundo presupuesto. Ahí vamos. Me refiero a lo siguiente. El principio de oportunidad habíamos indicado de qué manera puede ser aplicado. Ahora viene la otra posibilidad. Me decían hasta qué momento. El artículo 2 del Código Procesal Penal nos dice hasta qué momento. Se puede aplicar después de la formalización de la investigación preparatoria, por supuesto. ¿Y en qué forma? Y que hacerle saber también y tener en claro de que la conducta de este sujeto esté debidamente marcada en aquellas exigencias propias antes de lo que era y también que permanecen en el tiempo. Entonces, de tal manera que esta facultad discrecional propia de la Fiscalía va a tener esa característica de fundamental. ¿Ok? Ahora vayamos con otra válvula de escape. Diríamos que es importantísimo otra en la que ya partimos a criterios en los que nos volteamos al aspecto jurisdiccional. ¿No es así? El aspecto jurisdiccional donde se tenga que también invocar beneficios en favor de esta persona, pero a su vez se tenga que hacerle ver de que puede imponerse una pena menor. Estamos hablando del aspecto jurisdiccional y que esto en su momento podía implicar también en el sostenimiento de reglas de conducta o la que tenga que ver cumplimiento de pagos de reparación civil. Que eso es lo que hemos venido sosteniendo durante un tiempo. Nos falta ver la forma de aprovechar y que esto no vaya a todo juicio. Las válvulas de escape son importantísimas. Principio de oportunidad, criterios de oportunidad, acuerdos resarcitorios, y están vinculados al mismo tema relacionado a margen de lo que se llaman estas dos instituciones. Pero les quiero comentar una situación en la que ya estamos en su tiempo preocupados, y digo preocupados porque se le ha dado mucha importancia, como se debe, ¿cierto? Pero sí, partiendo de las actuaciones de lo que implica la Corte Suprema de Justicia de la República, y les tengo que comentar, por ejemplo, el acuerdo plenario 9 del 2019. Dice respecto al acuerdo plenario 9 del 2019 que no se puede aplicar ni principio de oportunidad ni acuerdo reparatorio en los delitos de violencia contra la mujer. Después de Belén do Pará, ha habido diversas reuniones a nivel mundial, como en efecto hubo en Viena o en Ginebra, en las cuales han visto ya un avance no solo perjudicial, sino de bastante peligro, y no lo digo que en tono machista solo en el Perú, sino en todas las partes del mundo, el ataque frontal con lo que podemos decir violencia contra la mujer. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? De que existe agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar que están previstos en el artículo 122
B del Código Penal. Y estas van de la mano con obligaciones internacionales que nuestro país es signatario y lo ha asumido como tal. Y con sobre todo la idea es enfrentar y no estar vinculados a lo que implica este afán de quitarle la vida sin misericordia alguna a una mujer, porque el nivel de feminicidios en esta zona de la región se ha incrementado en forma tal, y más aún en tiempo de pandemia. Y por eso en el 2019, quizás con una visión, digo, señor, no se puede aplicar el principio de oportunidad, dice la Corte Suprema, en casos, sobre todo en el contexto de violencia de género contra la mujer, como el delito de agresiones, y sobre todo también integrantes de la familia. Pensamos que este acuerdo plenario parte de no solo tener en claro puntos concretos, respetar los derechos de la mujer, protegerla frente a terceros que pretenden impedir que disfruten de su derecho fundamental a una vida libre de violencia, sino que también deben desarrollar estrategias de protección integral para las víctimas. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces a través de este acuerdo plenario? Ya las personas que incurren en estos actos no pueden ser materia de ser beneficiados en estos, que por supuesto eran privilegios o beneficios vinculados al llamado principio de oportunidad. Por ejemplo, el artículo 7b, si no recuerdo, de la Convención de Belén do Pará, decía que los estados partes condenan todas formas de violencia contra la mujer y convienen a adoptar por todos los medios apropiados, sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. ¿De acuerdo? Entonces, dice, se debe actuar con la debida diligencia para prevenir e investigar sanciones de violencia contra la mujer. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también así lo ha consentido en el caso María Peña Mala Fernández. Entonces, ¿qué dice? Hay que capacitar a los operadores judiciales policiales especializados sobre ese tema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también, en el caso Campo Algodonero versus México, señaló la obligación del Estado de investigar y cumplir diligentemente para evitar impunidad en ese tipo de hechos que vuelvan a repetirse. Entonces, estamos hablando de que esto no es un contenido típicamente del Perú y que se les ocurrió a los señores jueces de la Corte Suprema. No, por el contrario, porque la ley 30.364 ya habla acerca de esta forma de incursión en este hecho delictivo. Y de ahí se ha ido incorporando. No obstante que nuestro Código Penal, reitero, que tenía una estirpe en el 91 de ser de técnica legislativa adecuada en toda la región, y estaba pues, y se incorpora, por ejemplo, decía el que mata a su ascendiente, descendiente, hijo natural o tío, cónyuge o concubino. Se recogieron dos instituciones del derecho civil, el concubinato y la adopción. Sin embargo, se incorporaron como un hecho adicional en el 108b, el homicidio de la mujer por razón de su género, y entonces es el feminicidio. Y no solo la modalidad, sino que esto implica la pena desde 20 a 30 años, ¿no? También el 121b en cuanto a lesiones graves referidos a la mujer, ¿no? No nos olvidemos que si hay agravantes en el tipo de feminicidio, pues está también sancionado como cadena perpetua. Y en el 121 en lesiones graves, entonces ni hablar que se pueda aplicar ninguna clase de beneficios. Lesiones leves en el 122b, sobre todo que ya incrementa de 8 a 14 años, y agresiones en contra de la mujer o integrantes del grupo familiar, eso les comentaba el 122b, entonces si se trata de situaciones así, el acuerdo plenario señala claramente que no corresponde la aplicación de ninguna de estas formas de beneficios consideradas como principio de oportunidad o criterios de oportunidad o acuerdos reparatorios. ¿Y por qué? Porque se ha hablado mucho acerca de la prevención especial, la prevención general, y cuál ha sido la motivación en la que nuestros jueces tienen que ir trabajando. ¿No es así? Entonces, si decimos en qué momento es de que estas personas han visto y han señalado estos criterios para los efectos de poder ser considerados como principio de oportunidad o principio de oportunidad, diremos de que hay situaciones en las cuales se tiene que evaluar.
El principio de oportunidad lo habíamos explicado hace un momento que es necesariamente de carácter y pronunciamiento del sistema fiscal. Los acuerdos reparatorios ya son de carácter consensual, es una relación entre el imputado y la víctima es satisfactoriamente reparada por el autor del ilícito, ¿no es cierto? Entonces, el fiscal está obligado a proponer una forma reparatoria, pero eso ya parte a lo que significa, conforme al artículo segundo inciso sexto, una situación de carácter jurisdiccional. Y podemos decir, por ejemplo, claramente en qué casos no procede, y no es más aún señalarlo y ver de qué implicaría, de que todos estos criterios van a ir de la mano con que una evaluación sobre la conducta delictiva, por supuesto, las condiciones del propio actor, y que aquello podía ser materia de un pronunciamiento del juez de investigación preparatoria a través de que conforme el inciso séptimo del artículo segundo del Código Procesal Penal, el fiscal solicita al juez de la investigación preparatoria la aplicación del acuerdo reparatorio hasta antes de formularse la acusación. Por ejemplo, se cita al imputado o al agraviado, la realización de esa audiencia, y luego este juez puede dictar ese auto de sobreseimiento. Y para eso no solo basta la presentación del acuerdo reparatorio, que es un instrumento público, sino también basta, es necesario la evaluación de que cómo este juez va a advertir de que en efecto ha habido un acuerdo, ha habido un aspecto consensuado, ¿no es cierto? Entonces es importante que tenga estas exigencias del acuerdo reparatorio, porque el imputado puede asumir y cumplir cualquiera de las obligaciones respecto a la víctima. Por eso es importantísimo, porque implica de que no solo se archiva el proceso, el fiscal no continúa el proceso, se extingue la acción penal y otro fiscal no puede promover o ordenar que se promueva acción penal. 4 presupuestos, y que también en el aspecto civil, el agraviado que participó en el acuerdo está impedido de recurrir a la vía civil reclamando la indemnización del daño causado. O sea, ya ingresó a este acto consensuado, aceptó todo lo que implica estos supuestos del acuerdo, ¿no es así? Entonces, hasta ahí estamos partiendo de 2 formas en las que hemos querido destacar en la tarde. También queremos tocar un tema sumamente singular, que hemos trabajado mucho en cuanto a lo que significa el proceso inmediato. Y ahí tenemos que destacar ciertas circunstancias en las cuales se nos ha visto y no podemos dejar pasar de que nuestra Corte Suprema no ha sido muy útil en ese tema relacionado a lo que implica esta forma de juzgamiento del proceso inmediato. Les voy a decir en qué casos habíamos visto el proceso inmediato como tal. En efecto, tenemos los procesos especiales, ¿cierto? En nuestro Código Procesal Penal, a partir del artículo 446 del Código Procesal Penal, nos habla de los procesos especiales, ¿ya? Y el libro quinto nos dice, ¿cuáles son los procesos especiales? Proceso por faltas, el de colaboración eficaz, determinación anticipada, las querellas, proceso de seguridad, el proceso por razón de la función pública y, por supuesto, el proceso inmediato. Este proceso inmediato tuvo su origen en el artículo 446, donde se consentía que el fiscal podrá incoar el proceso inmediato bajo 3 supuestos. El caso de flagrancia, el caso de la confesión y que el caso que el fiscal haya reunido los elementos necesarios del sustento de su imputación. Desde el año 2004 que se dictó, 2006 que se implementó el Código Procesal Penal, hacia el 2014, solo se habían actuado 460 veces y en forma tal de que para unos delitos que no implicaban mayor repercusión. En ese mismo lapso de tiempo, este mismo proceso inmediato con la misma estructura en España había solucionado 2 millones de expedientes. En Costa Rica es un reloj y en Ecuador muy bien, 2 relojitos aquí en Latinoamérica que hacen funcionar este proceso inmediato con el nombre de proceso con flagrancia y aquí comunidad de flagrancia.
Ecuador. Y se han resuelto tal cantidad de expedientes que ha sido el sustento de la lucha contra el crimen, digamos, el menudeo del día a día, de esta clase de delincuentes que todos los días vemos en las noticias que arrebatan celulares, que se llevan las unidades vehiculares y que son, gracias a las cámaras, gracias a la sindicación inmediata, directa del agraviado, del taxista que rompieron su luna, de la persona que le roban el celular, son casos de flagrancia absoluta. Y que no deberían ir más allá, diría yo, de las 72 horas para ser juzgados. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a lo mismo con lo mismo. A ver, el sujeto que rompe la luna, lleva el celular, la cartera de la señora del taxi, es atrapado 2 calles más abajo, interviene el policía, el taxista, la señora y el mismo procesador. El procesador dice, ya perdí, ¿ok? La señora dice, esa es mi cartera, ese es el hombre que rompió la luna y estas son mis cosas. El taxista va a decir, es mi luna rota, este es el hombre que la rompió. Y el policía dice, acá lo tengo. Bien. Pero si vamos al proceso común, ¿de acuerdo? Lo que va a suceder es que la persona agraviada, la señora, no va a querer declarar más. El taxista va a decir, no era más alto, era más negro, etc. Y el policía lo han cambiado a Tacna o a Tumbes, o de pronto ya ni lo recuerda. Y todo eso termina en impunidad. Si fuese que el calor, como corresponde, ese proceso inmediato sí funciona. Sí funciona para estos eventos. Sin embargo, bueno, podemos decir de que este 446 se modificó por el decreto legislativo 1194, donde tuvimos directa participación, y se dispuso que el fiscal deberá incoar el proceso inmediato bajo esos supuestos. Y ya fue un torpedo del Ministerio de Justicia la inclusión de la conducción en estado de ebriedad y omisión de defensa familiar, porque si a una persona lo encuentran manejando en estado de ebriedad, pues flagrancia, ¿sí o no? Es la misma flagrancia del peligro común. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. El Tribunal Constitucional dijo que este evento es netamente constitucional y las modificaciones del 446 han sido y avanzado en una forma tal de que se incluyó, dijo cuál es lo que va al proceso inmediato y cuál no va al proceso inmediato. Entonces se fue más allá de los protocolos gracias al decreto legislativo 1307, de que ya no era posible tratar de soslayar, y en verdad al momento en el Perú, desde la dación, desde el 29, puesta en vigencia, desde el 29 de noviembre del año 2013 a la actualidad, se han resuelto cerca de 250.000 de expedientes a nivel nacional con el proceso inmediato. Que si lamentablemente, y a veces digo, hay gente que es obtusa, un expresidente del Poder Judicial que le retiró toda forma de apoyo y consideró que era más viable seguir trabajando a la antigua, y ha hecho posible, lamentablemente, reitero, de quitar lo que en su momento hubiésemos trabajado en el Perú entero con las unidades de flagrancia que ya tenía presupuesto, vehículos, y el trabajo que se hizo a nivel de Fiscalía de la Nación, del Congreso de la República, para repotenciar una institución que está rindiendo muy buenos resultados a nivel regional al menos, y sobre todo en España, en Italia y, como no, en los países cercanos, y muy pronto implementarse en México. Estamos haciendo un trabajo directamente allá con algunos representantes de la Asamblea Nacional, y en Colombia también ha merecido el estudio del proceso abreviado, convertirlo, implementarlo a través del proceso de flagrancia, y lamentablemente venía menos en el Perú, no por los fiscales necesariamente, sino por los mismos que vendrían a ser aquellos que deberían proteger nuestra propia casa. Bueno, esta situación es la que, proceso ordinario que podía haber durado hasta 28 meses, el sumario 23 meses, el proceso común en nuestro código, que puede estar dando 8 meses en el mejor de los casos, y el proceso inmediato que estaba durando 2 días, respetando todas aquellas las garantías. Ojo, el debido proceso. Pasó estos casos ahí justamente en el Callao, el caso de la señora Buscaglia, que llamaron la atención de todos los periódicos del mundo, que por golpear un casco de un policía estaban condenando a 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, y no es así. El juez del Callao, que dictó la primera sentencia, el proceso inmediato lo hizo bien, pero si la gente revisa esa audiencia, cuando es como que si yo tengo una lesión en la pierna, necesito un traumatólogo, llevo mi mal a un dermatólogo. ¿A qué me refiero?
llevan como abogado a un sujeto que en la vida vio un proceso en el nuevo Código Procesal Penal. Si revisan la audiencia, el abogado, cuando le notifican en el acto, señor, se está aprobando la incoación del proceso inmediato, el abogado dice, no estoy de acuerdo, pero no apelo. Y cuando luego le dice, señor, la pena privativa de libertad in limine es 8 años, porque no nos olvidemos que no es problema del proceso de flagrancia, no es problema del proceso inmediato. A raíz del caso de la parada, se incrementan las penas en los delitos de violencia y resistencia a la autoridad de 8 a 12 años. Sin embargo, el juez considera que el proceso inmediato, y más aún que se había dispuesto como tal, le hace la rebaja del sexto y le pone 96 meses, que es 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad. Ojo, imagínense que el abogado estaba tan mal informado del proceso y fue una de las cosas que realmente fue criticada. Pero reitero, el juez del Callao, no lo conozco, pero trabajó bien en ese tema, sino que luego vino situaciones, diríamos, jueces más papitas que el Papa. En Limasur condenaron a Gerson Quispe a 11 años por robo de un celular. En Tacna fue el mayor foco, un reflector en todo el Perú, que por tentativa de secuestro en 2 días condenaron a un sujeto a cadena perpetua. Por eso, en forma inmediata, el señor presidente entonces, el doctor Víctor Ticona Postigo, consideró llamar a un acuerdo plenario. Tuve el privilegio de hacer la locución principal ante los jueces supremos y decir las bondades del proceso inmediato, y por lo tanto los mismos jueces supremos validaron de la mano con el Tribunal Constitucional que era un proceso legítimamente instituido y sobre todo es constitucional. Y pusieron algunos parches en cuanto a las formas como debía actuarse en la imposición de penas, no del proceso, en la imposición de penas. Por eso el acuerdo plenario 2 de 2006 es sumamente interesante revisar. Y se dispuso que hechos complejos no iban, que deberíamos ver si hay una estación probatoria mayor, debe ir al proceso común, de que esta complejidad implicaría de que no debe ir necesariamente al proceso inmediato. Entonces está muy bien, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Luego la Corte Suprema empieza a conocer, por supuesto, de temas relacionados al proceso inmediato. Hay un caso de Miguel Quique Damián que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia de Junín, en la que este sujeto accede carnalmente con una menor de edad. Ella estaba en el velorio de su abuelita y entonces la aborda, la lleva a su dormitorio, la viola 3 veces durante la noche, buscan a la niña por toda la ciudad y ella se aparece a las 6 de la mañana, le comenta a su tía, ella a su progenitor, y van y lo encuentran en la misma habitación, lo llevan a la comisaría y ahí camina el proceso y él siempre reclama, ella me dijo que tenía 16 años. Nunca le permitieron de que pudiera evaluar esta prueba del error de tipo, y a la declaración en cámara Gesell de la menor no citaron al abogado del procesado. Entonces, ¿qué hace el juzgado colegiado de Tarma? Le pone 30 años de pena privativa de libertad. Va a la sala superior y bajo los mismos presupuestos, sin dosaje etílico, dice que estaba ebrio, le bajan a 15 años de pena privativa de libertad. Y no ven en lo absoluto las declaraciones de los policías, ni ven de la declaración del sujeto que invoca y dice, señor, se trata pues de un error de tipo, porque la menor, y el policía dijo, esta niña no parece de 13 años, parece hasta de 20 años por su contextura. Nos encontramos con muchas jóvenes así, que aparentemente pueden tener 18, 20 años, si quieren 13, 12 años, bueno, depende del lugar. También mucho importa de la zona donde pueden estar. Pero la Corte Suprema lo que hace es marcar en base al presupuesto del Acuerdo Plenario 2 de 2016, indicar y señores, esto debe ir al proceso común, no al proceso inmediato. Para entonces decía que era muy corto el tiempo en el que se estaba haciendo las investigaciones, y en efecto hubo un trabajo a nivel del Congreso de la República y se modificó el literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Carta Fundamental del Estado, y ya no son 24 horas en las cuales esta persona podía ser detenido sin mandato judicial, sino 48 horas, y para los casos de investigación también debía caminarse en ese plazo. Luego la Corte Suprema, en el caso 842-2016 de Sullana, Maximiliano Benítez Rodríguez aparentemente era un sujeto que acudió a la casa de
una persona para ver el servicio de luz eléctrica y había una menor ahí y dice que supuestamente intentó violarla. ¿Y qué le dice la niña? Le dice la niña a su tía, la tía le dice al policía, el policía le dice al fiscal. Todo eso camino de testigo de oídas lo ubican a este sujeto porque la niña dijo que era un tipo que tenía jean y camisa celeste. Entonces encuentran a un tipo de jean y camisa celeste y viene la imputación contra Maximiliano Benítez Rodríguez y se le pone una pena privativa de libertad en la que la Corte Suprema dice, no, en este caso tampoco puede ir al proceso inmediato y anulan el proceso y regresan. ¿A dónde? Lo regresan a que existe un nuevo juzgamiento. Pero ocurre el caso, a su vez, en la casación 622-2016 de Lima Norte, en que don Antonio Cortés Ortega, una señorita que está en la puerta de la Academia Duni, en Los Olivos, y vienen unos sujetos en un vehículo, le roban sus pertenencias, y ella llega a su casa, llora y le cuenta a sus padres. Sus padres dicen, cálmate, vamos a cenar en la noche, en Puente Piedra. Y ven el vehículo que había sido supuestamente partícipe de la sustracción. Llaman a la policía, intervienen, y con el fiscal intervienen y no encuentran nada, en absoluto nada vinculado al delito. Pero el policía y la otra vez dice, sí, debe estar por ahí. El fiscal se retira y vuelven a hacer una segunda revisión y encuentran las cosas de la señorita dentro del vehículo. Cosa curiosa, pero este señor se le pone 12 años de pena privativa, ¿verdad? En proceso inmediato. Ojo, y en la Corte Suprema dice, señor, esto no debe ir al proceso inmediato. Nulo todo lo actuado y va al proceso común. No se ve que Lima Norte estarían ahí. Pero llama la atención, no nos olvidemos, en el caso de San Martín. 11:30 de San Martín en la casación. Un sujeto le imponen cadena perpetua en proceso inmediato porque supuestamente había violado a una menor que tenía 3 o 4 añitos. La violación fue innombrable porque inclusive le había podido romper el conducto que va de la vagina al ano de la criatura. Y Alex Fernando Vela Pérez fue condenado a cadena perpetua. Sube a la Corte Suprema, dice, señores, ya han dicho de que esta clase de eventos no van al proceso inmediato. Pero los mismos señores que opinaron y resolvieron de la Corte Suprema, no, esta clase de delitos y la gravedad debe ir al proceso inmediato. Entonces digamos, oye, si la Corte Suprema dijo que no, y ahora que sí, y en este caso dice la Corte Suprema debe ir al proceso inmediato. Pues ahí tenemos una serie de problemas porque en la casación 1596 también de San Martín ocurre de que un señor está viendo un partido de fútbol con su sobrino, le dice a su hermanita, anda, compra chupetes, y el otro la manda a jugar afuera, estaban viendo un partido de fútbol, y regresa la hermana y ve cuando este señor, que era el tío del menor agraviado, le estaba practicando el acto sexual al menor, y entonces el menor lo que hace es denunciar, y cuando este sujeto es llevado, el menor fue a pasar revisión médico legal y al frente estaba la mototaxi del sujeto, su tío que lo había violado. Dice, ahí está mi tío, es el que me violó. Lo capturan. ¿Y la Corte Suprema qué hace? La Corte Suprema dice, no señores, no puede dárselo el presupuesto de la flagrancia y por lo tanto eso no va a proceso inmediato. Y parece interesantísimo el voto singular, podemos decir, de la doctora Cecilia Quise. Interesantísimo porque ella advierte, señor, si hemos resuelto en el 11:30 de San Martín también de que esta clase de eventos deben ir al proceso inmediato. Y en este caso, más aún, que cuando el menor reconoce al tío que está en su mototaxi, que está al frente de medicina legal, su punto, verificando, no sé por qué estaba yendo a la escena del crimen o a donde fue, el menor, que había sido afectado y lo capturan y dice, señor, ahí está. Se cumplían los presupuestos del numeral tercero del artículo 259 del Código Procesal Penal que habla acerca sobre la flagrancia. Entonces, ¿en qué quedamos? Más aún que en el 441 de 2017 procedente de ICA, también la Corte Suprema evalúa que una menor fue seducida, digamos, a través de las páginas sociales y consciente, porque ya su madre había denunciado y le hicieron que aceptara, hicieron un seguimiento, capturan al hombre en el momento que iba a practicar el acto sexual con una menor. Entonces, la Corte Suprema que dice, sí, corresponde para estos casos que esta clase de eventos delictivos deben ser llevados a cabo en el proceso inmediato.
Les estoy colocando, señores, la cantidad de casos en los cuales podemos ver y verificar que la Corte Suprema, en lugar de ayudar en este punto, también nos ha confundido y, de cierta manera, hay mucho pan que rebanar. Pamela, creo que me he excedido el tiempo, me dijiste que habla hasta todo punto, pero bueno, creo que de una u otra manera vemos sobre los temas que se nos han encargado, siempre muy agradecido por su invitación, no sé si en caso de alguna situación adicional para poder absolver alguna pregunta o de lo contrario, muchísimas gracias por la invitación. A ver, muchísimas gracias a usted, doctor. Si no hay más preguntas, en todo caso, he podido revisar la caja de comentarios de Facebook. Concluimos la capacitación del día de hoy, agradeciéndole infinitamente su disertación al doctor Bonifacio Meneses y en todo caso, esperamos a todos los participantes nos acompañen a nuestra próxima capacitación sobre la criminalidad organizada en el Perú. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia el día de hoy. Muchísimas gracias, querida Pamela, a todos ustedes, a la Corte Superior de Justicia del Callao, a todos sus magistrados. Y, en efecto, las personas que han podido acceder a la página social de Facebook, les renuevo mi afecto y gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, doctor. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.